paz a vosotros, hermanos. A vos paz. Para la honra y gloria de Dios, antes de abrir nuestras escrituras, les voy a pedir que me acompañen a hacer una breve oración, así como estamos de pie. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias nuevamente, Señor, por la vida que nos has dado, por permitir que estemos aquí reunidos, alabando y aprendiendo más de tu palabra, Señor. También te damos gracias por los alimentos de cada día, por el hogar y por todas las bendiciones que nos has dado en el transcurso de esta semana, aún sin merecerlo, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a poder hablar sobre tu palabra, Señor. Dame las palabras necesarias, palabras simples, entendibles, y quita de mi boca palabras torpes, palabras confusas. También, Señor, te pido que me uses como instrumento suyo, Señor, para poder hablar solamente de tu verdad, Señor. También, Señor, te pido que quites cualquier cosa que sea por distracción, para que podamos nosotros llevar el mensaje de hoy. También, Señor, te pido por aquellos que no tienen el dicho de tener conocer tu palabra, Señor, te pido que pongas esos méritos para que sea conforme a tu voluntad. Y todo esto lo pido en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Con la ayuda de nuestro Dios, en esta tarde, pues vamos a hablar un poco sobre nuestros enemigos. Y pues ese es el título de este tema. Y quería pues antes mencionarles que en esta aplicación les voy a ocupar pues la ayuda de cada uno de ustedes, que si me pueden ayudar con los versos que voy a mencionar y tratar de tener todos pues participando para que podamos pues retener por lo menos una cosa de este tema. Okay. So for the honor and glory of our God, I'm going to need the participation of every one of you guys, so you guys can help me read the verses, so that at least you can retain a little bit of the information here. And the title of this sermon is Our Enemies. Okay, so first we're going to open our books, our Bibles, to the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 1. Entonces, para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 1. De nuestra hermana Lisette. Dice: Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, que Jehová tu Dios es contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Muchas gracias. I'm not sure if you guys have a Bible with English verses. If Brother David can help us read with Deuteronomy 21, chapter 20, verse 1. Chapter 20, verse 1. And it shall be when you're coming nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people. That's Deuteronomy chapter 20, verse 1. Yeah. Oh, I apologize. When thou goest out to battle against thine enemies, seize horses and chariots, people more than thou, but not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee about the land of Egypt. Thank you. Aquí, recordando el mensaje de la mañana, cuando nuestro hermano dijo que aunque nosotros somos pocos, tenemos que saber que Dios y nuestro Señor Jesucristo está con nosotros.
aquí en este verso pues nos da ese recordatorio que cuando nosotros nos enfrentamos con nuestros enemigos, Él está con nosotros. In the morning, a reminder of what we talked in the morning. Our brother said that even though we are small, if there's one or two congregated in my name, He's between us, or He's there among us. And in this verse, it reminds us, like even if we're going against our enemies or our enemies are coming to get us, we shouldn't fear because God is with us. Y también viendo lo que dice, pues el primer enemigo que se nos hace entender aquí pues en la Biblia, desde el principio de Génesis, vemos que el primer enemigo hacia Dios fue Satanás. So the first enemy that we see in the Bible, the one that's mentioned that is the first adversary for God, we see that it's Satan. Y también pues nos da ese similitud de un león rugiente. And it gives us this simile, it compares it with a lion that's preying on that's stalking its prey. Y vemos aquí pues el diablo acecha a su víctima, así como dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. We're going to read 1 of Peter chapter 5 verse 8. Si una hermana o un hermano me pueden ayudar con esa lectura. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. If someone can read the English version, please. 1 Peter 5:8 says, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Muchas gracias. Thank you. Here, it lets us know that, our adversary, our enemies, are always going to be alerted and are always going to try to see what we can fail, what goes wrong, so that instant that we're, you can say, vulnerable, they'll strike and will fall. Aquí vemos que nuestros enemigos, nuestros adversarios, siempre nos van a estar vigilando, van a tratar de encontrar una parte de nosotros en donde, pues si fallamos en lo más pequeño, ahí nos van a atacar para que nos caigamos completamente. Y aquí en este verso nos dice en el principio que tenemos que estar alertos, que no debemos de dejar que ese enemigo pues nos llegue desprevenidos. And in this verse, in the beginning, it mentions that we need to be alert, that we can't allow that our adversary gets us like a surprise attack. Y también, si nos vamos en Juan 10, verso 12 al verso 16. Si un hermano nos puede ayudar con esa lectura. Mas el asalariado, y que no es el pastor, y que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene el cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchas gracias. And if someone can also help with the reading of John 10, verse 12, all the way to verse 16, please. Yeah, just John chapter 10, verse 12, all the way to verse 16. So John 10, 12 to 16. Mm-hmm. But he that is higher lying, not the shepherd, whose own the sheep and not. See the wolf coming and leave the sheep and flee. The wolf catcheth them and scatter the sheep. The higher lying flee, because he is higher lying, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine, as the Father knoweth me. Even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Thank you. Here we can learn many things. The first thing that I want to point out is that when here it says, it mentioned about the good shepherd. A good shepherd, like it mentions here, gives his life for his sheep. There is, in the beginning it mentions that, there is a person who saw a wolf, got scared, and, left his sheep there so that the wolf can devour it. And then you see, the comparison of our Savior, in which he says that he is the good shepherd. Aquí en esta lectura pues podemos aprender muchas cosas, pero una de esas cosas que quería mencionar que aquí habla sobre un buen pastor y un pastor que pues vio un lobo rapaz y se fue corriendo. Y pues vemos aquí que un buen pastor da su vida por sus ovejas. If we were sheep in this scenario, si nosotros fuéramos esas ovejas en esta situación, which shepherd would you like to have? ¿Cuál pastor les gustaría tener? El que se fue corriendo por ver un lobo que a lo mejor pues sí atacaría a las ovejas, pero por tener miedo que lo iban a lastimar se fue corriendo, o elegirían pues el buen pastor que además de ver peligro aún así se queda para defenderlos. So which one would you rather pick? The shepherd that once he sees danger, for the fear of something happening to him, to run away, or the other shepherd in which, seeing danger, he stays around and tries to defend his herd. Esto es pues una pregunta para ustedes. This is just a question for you guys. I'm not expecting an answer. Pero aquí también menciona el verso 16 que además de estas ovejas hay aún más que pues nuestro buen pastor quiere cuidar. So in verse 16 it also mentions that there is even more sheep in which the good shepherd wants to take care of. Y aquí pues viendo en nuestras vidas, como nosotros sabemos la palabra de nuestro Dios, no significa que deberíamos de ser envidiosos en la palabra de nuestro Dios. So even though we were born, or if we know the scriptures, that doesn't mean we need to be selfish with it. Hay muchas personas en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, y personas que conocemos como nuestros vecinos, que a lo mejor les faltan o desean tener ese entendimiento también. And we have so many co-workers and friends from school and even neighbors that maybe desire to have that knowledge as well.
Y como hijos de Dios, nosotros debemos de pues dar por lo menos el esfuerzo de invitarlos o también pues platicarles un poco de las escrituras. And it's for us, it's as children of God, we should be helping them, either preaching them the word of God, or letting them know that we have a service here that they can come if they have any questions. We can answer them. Y cuando viene hacia nuestros enemigos, when it comes to our enemies, no podemos decir que nosotros no tenemos enemigos, and we can't say that we don't have any enemies, porque cuando yo hago una amistad con alguien, ellos van a tener personas que no les gustan, y pues y con eso pues algunas amistades añaden esa enemistad también. So sometimes when you make a friend, their enemies become your enemies, because with the friendship, that enemy goes with it. Entonces, aquí, pues en esta tarde, vamos a ver cuáles son las formas en las cuales debemos de tratar a nuestros enemigos. Es algo breve, pero es algo que para mí es importante. So in this lesson, we're going to talk about how we should treat our enemies. It's not a long sermon, however, I think it's very important to discuss. Y también viendo pues las comparaciones que nos da sobre el enemigo, del león, del lobo, y también pues pues enemigos físicos, vemos aquí que al tener Dios en nuestro lado, para no cambiar las palabras, vamos a ir en Éxodo 23, verso 22. So here, we've already mentioned several synonyms in which our enemy is described. It's described as a lion, as a wolf, and also as someone physical, like a person. And then it says here that if we have God on our side, to not spoil anything, if another person can read the English version of Exodus 23, verse 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Gracias. Is it Exodus 20:21? 23, verse 22. 23 verse 22. Mhm. But if you shall indeed obey his voice and do all that I speak, then I will be an enemy unto your enemies and an adversary unto you, unto your adversaries. Muchas gracias. Thank you. Aquí, dos cosas. Nos dice que si queremos estar con Dios, aquí nos dice claramente que tenemos que escuchar su voz. No físicamente, pero aquí nos dice pues lo que Él nos pide, pues hacerlo. Here it mentions two things. The first one, it says that if you hear his voice, not physically, but as we see further on, it says if you do what he is asking you to do, then he becomes, the enemy of your enemy. Which means, he's going to be there. He's going to be, in other words, like a bodyguard towards you. Y aquí vemos que si nosotros estamos con Dios, Él se convierte el enemigo de nuestros enemigos. O sea que Él nos va a estar pues cuidando de ellos, cuidándonos de ellos. Y así como también nuestro hermano ministro David Quintero nos mencionó sobre Romanos 8:31, que dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? And like we've already discussed in the morning, the verse that our brother Minister David Quintero
mentioned in Romans 8:31 that says, "If God is with us, who is against us?" And it's something that it should empower us, make us feel secure, because God is the one who created the heavens and the earth. We can see everything that He's done from the beginning of this book all the way to the end. And when you have someone, with this much power, this much knowledge, it's impossible to feel weak. Aquí pues vemos que si Dios es con nosotros, Dios es el más poderoso. Podemos leer todas las maravillosas cosas que ha hecho desde el principio de este libro hasta el final. Y al tener Él como un aliado, pues nos debe de sentirnos poderosos. Debemos sentir que nunca nos deberíamos sentir débiles. But just because we have someone with His power doesn't mean that we should treat others badly. Solo porque nosotros tenemos o creemos en Dios no significa que debemos de tratar a los demás de menos. There's actually a verse in 1 Peter chapter 3 verse 9 which mentions that we shouldn't pay anyone bad with another bad. Aquí pues hay un verso donde dice que no debemos de pagar un mal con un mal. Y si una hermana nos puede ayudar con la lectura de 1 de Pedro 3:9, por favor. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Gracias. If someone can read the English version, please. First Peter. Chapter 3, verse 9, please. Okay. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, blessing, knowing that ye are there unto called, that ye should inherit a blessing. Okay, thank you. Sé que para nosotros a lo mejor se nos hace fácil cuando una persona nos hace algo malo, pues regresarle ese mal. O algunas veces, más como costumbre con los hermanos, si ella me pega, pues le pego lo doble. And I know it's easy for us, maybe it's easy for us to see or to do when someone does something bad to us, to return the favor. And in some cases, especially during like siblings fighting, when one of them hits you, you return it but twice as hard. Y aquí pues nos da ese consejo de pues no darle esa misma maldad que nos han dado, sino darle pues aquí dice el contrario, darle bendiciones. And here it gives us a suggestion, or consejo, suggestion. Sorry? But in English. Sugerencia. It gives us the advice of not paying back the bad that they've done, but in the contrary, it says to give them blessings. Y quizá para algunos de nosotros se nos hace un poco difícil, and it could be that some of us, it could be something very difficult to do. Y también si vamos en Proverbios 24. And if we go to Proverbs 24, pedir a nuestro hermano Mauricio, you think you can read the English version, please? It's Proverbs 24, verse 17.
or if you want to read the Spanish one. Spanish first or English first? O si quiere el español primero y después el inglés. Capítulo 24, verso 17. Cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Muchas gracias. Rejoice not when time then enemy falleth, Ujú. and let not time heart be then heart be glad when he standeth. Thank you. Here, it also gives us another advice in which, if you see someone that you don't like, or an enemy, going through some hard situations, or it could just be something literal, like if you see them actually falling, it says that you shouldn't be happy, you shouldn't laugh at them. Y aquí, pues, en este verso nos da otra consejo. Aquí si nosotros vemos a nuestros enemigos, una persona que no queramos ir por cosas difíciles, o si lo tomamos literal, cayéndose, no es algo que nosotros debemos de empezar de sentir alegría o reírnos de ellos. Porque al haciendo esto, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Si ellos ven que nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos podían hacer, no vamos a tener esa diferencia en que nosotros somos hijos de Dios o nosotros pues somos como los demás. And if we do that, and if they see us doing that, it's going to not make that difference in which we are, people who know God and those who don't. And sometimes maybe you do this unconsciously, but when we see these things, the best thing that we can do is actually help them out. If they're going through something difficult, then try to be their right hand. Maybe this is the reason why they treat you this way, and by helping them, you can eliminate that rivalry, and create a friendship with them. Y puede ser que si nosotros ayudamos a ellos en sus días difíciles, puede ser que esa sea la razón por la cual te están tratando en esa forma. Y puede ser que al ayudarles les puedes quitar pues ese rencor o ese enojo hacia ti y poner pues una forma de amistad hacia ellos. And it also mentions in Luke chapter 6, verse 27, all the way to verse 30, it mentions that we have to love our enemy and we need to bless them. Y también pues vemos en Lucas 6, del verso 27 al verso 30, nos menciona que debemos nosotros amar a nuestros enemigos y también bendecirlos. Whoever 6:26 to 30. 6:27 to 30. Oh, 6:27 to 30. Mas vosotros los que oís, digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y al que te hiere en la mejilla, dale también la otra, y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le difundas. Y cualquiera que te pidiere, da, y al que tomare lo que es tuyo, no vuelvas a pedir. Muchas gracias.
Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. But I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you, and unto him that smith thee on the one cheek, Cheek. offer also the other, and him that taketh away the cloak forbid not to take any coat also give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away the goods ask them not again. Okay, thank you. Aquí pues en la forma en que nos dice que si alguien nos hiriere en la mejilla, no significa que cada momento tenemos que dejarnos que nos golpean, sino que sí pues deberíamos de defendernos de forma que podamos. Pero aquí pues el mensaje donde la forma que yo lo veo es que la forma que quiero que ustedes lo vean es que hay a veces que nosotros tenemos que entender por qué ellos hacen lo que hacen. Nosotros tenemos que tener ese respeto hacia ellos como seres humanos que son, y también entender que a veces sus acciones están tratando de decirnos algo. Como había mencionado, pueden estar yendo por cosas difíciles, o puede ser que haciendo cosas hacia ti puede ser una forma de atención, o también quizá nosotros dándole las cosas que para nosotros sea un poco algo poquito, les puede ayudar en lo grande. In this reading, it does mention that if someone were to hit you, turn the other cheek. But it doesn't mention that you have to let them hit you. You have to know when to defend yourself. But in this reading, the thing that I want you guys to understand is that every action that they do has a reason. You don't have to just jump into conclusions and treat them differently just because they're treating you worse. You need to show the respect that they deserve as a human being, and understand that maybe the things that they're doing, it could be out of anger or out of even sadness, and that's where we have to be observant in. Y es algo que tenemos que poner pues en nuestras vistas, en ser observantes. Aquí también nos hace entender que nosotros debemos tener esa paciencia hacia ellos, no reaccionar por lo que ellos hacen ya de una vez. And it also mentions, or it lets us know that whatever they do to us, we shouldn't, we should have the patience necessary, and and not just jump into
action. Like, oh, he just hit me, let me just hit him back, or try to be controlling yourself. Y aquí también en Romanos 12, verso 20, nos da ese recordatorio nuevamente lo que habíamos leído. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. And if we go and read Romans 12, verse 20, it gives us a recap of what we just read. If you can help us with the reading very briefly, please. Oh, just the English version. Ya había leído el español. Si nuestro hermano puede, and if you can hold on to that page so that we can conclude. Yeah, just Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For and so thou shalt heap coals of fire on his head. thank you. Entonces, quizá por las bendiciones que Dios nos da, puede ser que podemos llegar más alto que ellos. Hay como una lección, bueno, como dicen que los de la escuela, de la prepa o middle school, los que son los bullies, ya después en el futuro los que han estado bullying a ellos se convierten como personas más como más ricos y empiezan los bullies trabajan por ellos. There's a thing that they say, especially like in high school or in middle school, in which the bully that has been bullying you, once you grow up and you become and you follow your career, those bullies end up working for you. Y aquí, pues, aunque nosotros tengamos esa posición de que decir destruir sus vidas como ellos lo hicieron a nosotros, nos da nuevamente ese ejemplo que si ellos tienen hambre, pues también darles algo para comer. And here we see that even though we have the ability or the power to make them suffer just like they made us suffer, it tells us here that regardless on that, if they're hungry, you should give them some food. Y quedándonos aquí en Romanos 12, si leemos brevemente el verso 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y si seguimos leyendo más adelante el verso 17, dice, no peguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya pues finalmente el verso 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. So here, if we read very briefly verse 14, I'm going to paraphrase to what it says. It says that we should bless those who persecute us. We should bless them and not, ¿cómo se puede decir? Not curse them. Yes. Maldecir. And it also mentions in verse 17 that we shouldn't pay bad with bad to nobody, and that we should always try to do good in front of men. And then in verse 19 it says that that it's not ours to take vengeance, but it says that only the vengeance corresponds to God. Vemos también que pues nosotros no somos nadie para tomar esa venganza hacia ellos, sino darle el lugar también pues al que le corresponde.
And it shows us here that, you know, ours is not the vengeance to take, but, you know, our God, and we should give that that spot to Him. Y solo para finalizar, ya hace mucho he mencionado esto varias veces y por fin ya lo encontré. So I know I've been mentioning this over and over again, but I finally found it. So if we were to, if you can all stand up and open your books to Luke chapter 6, and we're going to read all together verse 31. And si vamos a abrir nuestras escrituras en Lucas capítulo 6 y vamos a leer todos juntos el verso 31. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Leamos. Y Como quieres que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. Y si nuestro hermano nos puede leer en inglés. Lucas 6, verso 31. And as you would, that man should do to you, and do also to them likewise. Thank you. Y con esas palabras espero que no les haya confundido y de mi parte es todo para vosotros. Ah,